¿Hasta dónde llegaría una madre para proteger la dignidad que quiere enseñarle a su hija, incluso cuando se encuentra en la más absoluta desesperación? Para darle un futuro a su pequeña, Sofía, una madre soltera, acepta trabajar para el multimillonario Alejandro Vargas, un hombre que ha perdido toda fe en la bondad humana. En su primer día, se enfrenta a una prueba cruel. Su jefe deja deliberadamente la caja fuerte abierta, con fajos de billetes esparcidos por el suelo. Ese dinero sería suficiente para cambiar para siempre la precaria vida de madre e hija. Nadie lo sabe, nadie la ve. Solo está ella, su pequeña esperándola en casa y una única oportunidad para escapar de la pobreza. Si estuvieras en su lugar, en esa frágil línea entre la integridad y un futuro pleno para tu hija, ¿te agacharías a recoger ese dinero? Alejandro Vargas no era el tipo de hombre al que fuera fácil acercarse. A sus 38 años, ya era dueño del Grupo Vargas, un conglomerado que abarcaba el sector inmobiliario, la tecnología y las finanzas. La gente lo llamaba el multimillonario de hielo por su rostro perpetuamente frío, una voz firme y monótona como la de un boletín financiero, y un horario tan rígido y preciso que hasta el reloj suizo de su muñeca parecía obligado a seguirlo. Hubo un tiempo en que Alejandro creyó que entendía bien el mundo. El dinero compraba la lealtad, los contratos ataban a la gente. Pero unos años atrás, la traición de un socio cercano había dejado una profunda grieta en él. Desde entonces, Alejandro desconfiaba de todo el mundo, incluidos los que trabajaban en su propia casa. Curiosamente, a pesar de su inmensa fortuna, parecía incapaz de retener a una asistenta. La mayoría duraba apenas una semana. Algunas eran demasiado curiosas, otras torpes, y unas pocas incluso se habían atrevido a llevarse accidentalmente objetos de valor de la mansión. Alejandro nunca se molestaba en dar explicaciones. Se limitaba a soltar una palabra seca, despedida. Y así, cada pocas semanas, el Departamento de Recursos Humanos del Grupo Vargas tenía que publicar un nuevo anuncio: se busca gobernanta y asistenta personal para el señor Vargas. Todo el mundo sabía que era un trabajo muy bien pagado, pero casi imposible de conservar. Aquella mañana, Alejandro estaba sentado en el gran salón, revisando rápidamente el expediente de la última candidata. No esperaba gran cosa. La siguiente sería igual que las demás. O excesivamente educada de forma falsa, o demasiado ambiciosa. Hasta que la puerta se abrió y resonó una voz femenina. Buenos días, señor Vargas. Soy Sofía Romero. Vengo a la entrevista para el puesto de soportar al jefe más difícil de la ciudad. Alejandro levantó la vista, frunciendo el ceño. La mujer que tenía delante aparentaba unos 30 y pocos años, era alta, de figura esbelta, pelo castaño recogido y ojos brillantes con un toque de picardía. Llevaba un sencillo vestido de oficina, sin marcas de diseñador, pero impecable y correcto. No recuerdo que esa frase estuviera en la descripción del puesto, replicó Alejandro con sequedad. Sofía se encogió de hombros con una sonrisa. Ah, es que leí los comentarios en internet. La gente decía, la mansión de los Vargas es como un campo de entrenamiento de la Legión. Quien sobrevive una semana allí es básicamente un superhéroe. Pensé en probar suerte. Alejandro hizo una leve pausa. Era raro que alguien se atreviera a hablarle de esa manera, y menos en un primer encuentro. Cerró el expediente y preguntó sin rodeos. ¿Experiencia laboral? Trabajé en un hotel, en limpieza y servicio de habitaciones, luego pasé a cuidar niños. Ah, y también he hecho de mediadora para parejas que discutían con frecuencia. Básicamente, sé limpiar, cocinar y hacer que la gente esté menos gruñona. Alejandro le lanzó una mirada gélida y afilada. No necesito una cómica. Qué pena, porque bromear es mi instinto. Pero no se preocupe, también sé dejar el suelo reluciente. Él inspiró brevemente, conteniendo la irritación, pero en el fondo, la comisura de sus labios casi quiso levantarse. Extraño. ¿Algo más que deba saber? Sofía dudó un instante antes de responder.
Soy madre soltera. Mi hija tiene 6 años. A veces puede que tenga que traerla conmigo si no tengo con quién dejarla. Si eso no es aceptable, lo entenderé. Alejandro clavó su mirada en la de ella. Normalmente, la mención de un niño era suficiente para descartar a una candidata de inmediato. Su mansión no era lugar para niños correteando. Pero, de algún modo, la honestidad en sus ojos hizo que no quisiera decir que no. Le daré una semana de prueba, dijo finalmente. Pero no se haga ilusiones. La mayoría no llega al 7º día. Sofía rió como si acabara de contarle un chiste. Entonces tengo la oportunidad de batir un récord. Siempre. Su despacho era una habitación a la que pocos entraban, a excepción del personal de limpieza. Era un espacio amplio con suelo de madera oscura, techos altos, una pared acristalada con vistas al jardín y otra cubierta por imponentes estanterías. En una esquina, se alzaba una elegante caja fuerte, tan robusta como una fortaleza en miniatura. Alejandro abrió la caja fuerte, sacó unos fajos de billetes nuevos y, deliberadamente, dejó la puerta entornada, dejando caer unos cuantos billetes al suelo donde no pudieran pasar desapercibidos. Luego se recostó en su sillón de cuero, fingiendo estar agotado por el trabajo y quedándose dormido. En realidad, tras sus párpados entrecerrados, lo observaba todo. Su corazón no latía deprisa por la ansiedad, sino por la curiosidad. Aquello no era más que un juego que siempre ganaba. Unos suaves golpes sonaron en la puerta. «Señor Vargas, ¿puedo pasar?» Era Sofía. Abrió la puerta, cargando con una fregona y una bolsa llena de utensilios de limpieza. Su actitud seguía siendo ligera y desenfadada. Incluso tarareaba una melodía alegre. Alejandro mantuvo una expresión neutra, ladeando ligeramente la cabeza como si estuviera profundamente dormido. Sofía empezó a quitar el polvo de las estanterías, moviéndose por la habitación. Entonces, su mirada se posó en la caja fuerte. Alejandro se tensó, y su corazón dio un latido sordo y único. Lo había visto. Unos billetes estaban esparcidos por el suelo, brillando con el verde nítido de los billetes de 100 euros. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par brevemente. Alejandro casi podía predecir lo que vendría a continuación. Se agacharía, los recogería y se los guardaría en el bolsillo. Pero lo que sucedió en su lugar lo dejó paralizado. Sofía no se guardó el dinero. Se agachó, recogió cada billete, alisó los bordes con delicadeza y los colocó ordenadamente sobre el escritorio. Luego, en lugar de dejar el fajo en un montón desordenado, empezó a colocarlo primero en un cuadrado. Frunció el ceño y lo cambió por un círculo. Finalmente, con una risa suave, formó un corazón con el dinero. Desde el sillón, Alejandro tuvo que emplear cada gramo de autocontrol para no levantarse de un salto. Un multimillonario que había sido testigo de todo tipo de tretas luchaba ahora por mantenerse quieto por una simple acción. Extraña, caprichosa y extrañamente entrañable. Y eso no fue todo. Sofía sacó una nota adhesiva amarilla de su bolsillo, garabateó unas líneas y la pegó junto a los billetes. El dinero también tiene que estar ordenado para que se multiplique mejor, jefe. Firmado con una carita sonriente redonda. Alejandro se quedó atónito, sintiendo un nudo en la garganta, una emoción que no podía nombrar. Había visto a gente luchar con uñas y dientes por su dinero, engañar y robar para conseguir más. Jamás nadie había usado su dinero para hacer un corazón y dejar una nota juguetona. Sofía continuó limpiando, sacando brillo a los cristales de las ventanas con alegría, aparentemente ajena al hecho de que su jefe dormía. Incluso cantaba en voz baja, y su voz clara resonaba en una habitación que solo había conocido el sonido seco del pasar de las páginas. Alejandro no pudo contenerse más. Una risa se le escapó de los labios. Sofía se sobresaltó y se giró con los ojos muy abiertos. ¿Está despierto? Alejandro tosió rápidamente,
intentando recuperar su expresión severa. Acabo de despertarme. Ella entrecerró los ojos con picardía. ¿Acaba de despertar y ya se está riendo a carcajadas como si estuviera viendo un programa de comedia? Él permaneció en silencio, sin saber qué decir por una vez. Por primera vez en años, se había reído de verdad. No era la curva forzada de los labios ante los periodistas, sino una risa que le salía directamente del pecho. No sabía que tuviera la costumbre de dar formas extrañas al dinero, dijo Alejandro finalmente. Sofía se sonrojó, pero mantuvo la naturalidad. En casa, a mi hija y a mí nos gusta ordenar monedas formando flores o corazones. Ella dice, el dinero es como las semillas. Si lo mantienes ordenado, crece más. Pensé en probar con sus billetes. Quién sabe, quizás el grupo Vargas gane unos cuantos miles de millones más. El comentario fue tan ingenuo y a la vez tan encantador que Alejandro tuvo que inspirar hondo solo para no volver a reírse. Cuando Sofía se fue, Alejandro se quedó mirando el fajo de billetes en forma de corazón y la pequeña nota adhesiva. Una sensación extraña se extendió por su pecho. Una extraña ligereza, como si los nubarrones que llevaban tanto tiempo cerniéndose sobre su cabeza se hubieran abierto brevemente para dejar pasar un resquicio de luz. Murmuró para sí mismo, una asistenta ha formado un corazón con mi dinero. ¿Qué cree que voy a hacer con esa tontería infantil? Pero en lugar de sentirse molesto, le pareció divertido. Tan divertido que las comisuras de sus labios no podían evitar curvarse hacia arriba. Esa noche, al salir de su despacho, Alejandro se llevó la nota adhesiva. La guardó con cuidado en un cajón privado, uno que hasta entonces solo había contenido contratos e informes financieros. Algo tan pequeño y, sin embargo, tan diferente a todo lo que había experimentado antes. Y admitió, aunque a regañadientes, que por primera vez en años, el señor Vargas se había reído de verdad. A la mañana siguiente, la mansión en la colina despertó con el aroma del sol temprano y unos pasos tan ligeros como los de un gato. Sofía llegó antes de lo previsto, con una pequeña cesta con limones brillantes, un ramo de margaritas que había comprado deprisa en el mercado y una sonrisa deslumbrante, como un lazo atado a un nuevo día. Buenos días, señor Vargas, saludó justo cuando Alejandro cruzaba el vestíbulo, con su taza de café solo en la mano, como siempre. Llega 13 minutos antes, Alejandro consultó su reloj. No fomento las horas extra. No estoy haciendo horas extra. Estoy calentando la casa antes de empezar la jornada. Sofía le guiñó un ojo, levantando el ramo. A este lugar le faltan vitaminas humanas. Alejandro no respondió. Estaba ocupado marcando las tareas de su agenda, como de costumbre. Pero incluso después de entrar en el ascensor, aún podía oírla bautizar el nuevo día para la casa. Vamos, reloj de pie. Sacudámonos un poco el sueño. Y tú, alfombra persa, intenta no soltar demasiada pelusa hoy. Las puertas del ascensor se cerraron. De algún modo, la comisura de los labios de Alejandro se crispó. Se recordó a sí mismo, no te ablandes. Durante toda la mañana, Sofía se movió por la casa como una brisa risueña. Pegó una nota en la nevera, las simpáticas reglas de la cocina, 1. Lavarse las manos. 2. Sonreír una vez. 3. No dejar que las ollas se enfurruñen. Abrió de par en par las ventanas de la cocina para que entrara el sol, colocando un cuenco de limones en el centro de la mesa como un pequeño sol. ¿Por qué limones?, preguntó Alejandro al pasar, con su tono aún neutro. Porque cuando ves el color amarillo, tu cerebro cree que la vida no es tan mala. Además, los limones absorben los olores y el estrés. Esa es mi ciencia, respondió Sofía con naturalidad. Su ciencia parece basarse principalmente en los sentimientos. Los sentimientos también son una ciencia. Solo que es una que no recibe mucha financiación de los ricos, sonrió. Alejandro estuvo a punto de replicar, pero antes de que pudiera, oyó música.
no los refinados conciertos que solía escuchar mientras trabajaba, sino una melodía ligera y animada que le hizo sentir ganas de seguir el ritmo con los dedos. Sofía la tenía sonando suavemente en su teléfono, a un volumen lo suficientemente bajo como para escucharlo solo ella. Llevaba un delantal y batía la masa para tortitas, tarareando. En el estribillo, dio una vuelta, y el delantal se hinchó como una falda de baile mientras blandía la espátula como si fuera una guitarra. Alejandro se quedó en el umbral de la cocina, sin entrar ni marcharse. Había una extraña atracción. La música, la luz del sol, el olor a mantequilla y la imagen de una mujer cocinando mientras reía. Por primera vez en mucho tiempo, su cocina parecía una cocina. ¡Oh! Sofía se giró y lo vio. Perdone, se me olvidó apagar la música. Déjela, la interrumpió Alejandro más rápido de lo que pretendía. Está haciendo tortitas. La versión con menos azúcar y más esperanza, dijo ella, volteando una con un sonido perfecto. ¿Quiere intentar darle la vuelta a una? No. ¿Dirige una empresa entera y no puede con una espátula? Yo creo que sí puede. Sofía se la puso en la mano, retrocediendo con los ojos brillantes. Tan serio como un juez, Alejandro observó la tortita redonda que esperaba en la sartén. Jamás en su vida había volteado una tortita. Había innumerables áreas en las que destacaba, fusiones, asignación de capital y gestión de riesgos. Pero aquel círculo mantecoso se sentía de repente como una empresa de alto riesgo. Tragó saliva, contó los segundos y movió la muñeca. La tortita voló, giró a medias y aterrizó con un golpe seco en el borde de la sartén, con la mitad en el suelo. Los labios de Sofía se fruncieron en una sonrisa. ¡Genial! Una tortita que sabe cómo romper barreras. Haré que rediseñen el borde de la sartén, murmuró Alejandro, aunque sus orejas se sonrojaron ligeramente. No hace falta, dijo Sofía mientras recogía rápidamente el trozo caído, lo tiraba y limpiaba el suelo. La próxima vez, sienta el ritmo. Así. 1, 2, 3, vuelta. Giró su tortita con suavidad, como si fuera un truco de magia. Alejandro se dio cuenta de que su mano estaba marcando un ritmo sobre la encimera sin que él se percatara. Se la metió rápidamente en el bolsillo. Tiene buen ritmo, dijo Sofía, ladeando la cabeza. No bailo. No le he invitado a bailar. Solo a voltear una tortita. Ambos rieron. No a carcajadas, pero lo suficiente como para que el alto techo respirara. El optimismo de Sofía no era ruidoso. Se colaba en los rincones a través de palabras directas y pequeñas excentricidades. Le pegó ojos saltones al robot aspirador y lo llamó Don Rumbot. Esa tarde, mientras Alejandro cruzaba el salón, la encontró agachada, hablando con el robot. Ahora, Don Rumbot, ese rincón es la zona gris emocional de la casa. Limpia con cuidado. ¿De acuerdo? ¿Le está hablando a la aspiradora? Alejandro se detuvo. Sí. Después de toda una vida de observación, he aprendido que los adultos solo escuchan cuando los conviertes en objetos monos. Pensé en probarlo con Don Rumbot. Conmigo no necesita convertirme en un objeto. En ese caso, escuche esto, necesita una tarde sin informes, dijo Sofía sin rodeos, mirándolo a los ojos. Solo una para darle a esta casa un poco de risa. Su franqueza hizo que Alejandro vacilara un segundo. Muy poca gente se atrevía a decirle que no trabajara, pero la sinceridad de Sofía no ocultaba segundas intenciones. Parecía una receta médica para una casa falta de alma. Lo consideraré, respondió él secamente. Perfecto. Le emitiré una entrada gratuita para esa tarde, sonrió ella, sacando un trozo de papel del bolsillo. ¿Una entrada? Una risa, más un vaso de limonada. Él la colocó sobre su escritorio como si fuera una firma especial. Al mediodía, cuando Alejandro salió de su despacho,
volvió a oír cantar en la cocina. Esta vez era una pieza clásica convertida en pop, suave como la mantequilla. Ralentizó el paso junto a la puerta, sus zapatos marcando el ritmo inconscientemente sobre el mármol. Sofía estaba pelando fruta en el clímax de la canción. No pudo resistirse a dar una vuelta, el delantal se ahuecó y unos mechones de pelo se le escaparon del moño. De nuevo, Alejandro se apoyó en el marco, con voz baja. ¿Piensa abrir una academia de baile en mi cocina? Estoy impartiendo una clase contra el aburrimiento. Alumnos obligatorios, todo lo que hay en la casa, replicó ella a la ligera, sin dejar de cortar manzanas. ¿Quiere unirse? Ya le he dicho que no bailo. Pues Silve inclinó la barbilla, con los labios curvados. Le oí antes. Alejandro parpadeó. ¿De verdad había silbado? No lo recordaba. Solo el latido en su pecho. Y entonces, de algún modo, el sonido se había escapado. Una liberación instintiva, como el agua que encuentra su camino. No lo he hecho. Estuvo a punto de negarlo, pero los ojos traviesos de ella lo detuvieron. Cambió de táctica. Está bien, una nota. Silbó una frase corta, limpia y precisa, como una coma. Sofía aplaudió de forma dramática, como si hubiera presenciado una actuación de talla mundial. ¡Bravo! Una gran mejora con respecto a la tortita de esta mañana. ¿Lo califica todo? Sí, pero solo doy diplomas cuando alguien elige sonreír, suavizó la voz, con los ojos cálidos. Gracias por sonreír en su cocina. Alejandro se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Miró a su alrededor. La luz del sol dibujaba trazos brillantes en las paredes. El cuenco de limones resplandecía como un signo de exclamación. Las simpáticas reglas de la cocina seguían alegremente pegadas a la nevera, y desde el salón, don Rumbot pasaba zumbando, sus ojos saltones bamboleándose en señal de aprobación. Su casa, antes fría como un despacho de dirección, ahora tenía huellas de vida. Esa tarde, Sofía se trasladó a la biblioteca. No recolocó los libros, sabía que Alejandro lo odiaba, pero les quitó el polvo a los lomos, murmurando algunos títulos como si saludara a viejos amigos. Ante el piano abandonado, levantó la tapa y probó un acorde. El sonido resonó torpe, como un invitado que ha olvidado sus modales. ¿Toca? Alejandro apareció en el umbral, su sombra alargándose por la alfombra. Pulso teclas. Lo de tocar aún está en negociaciones. Sofía bromeó, tocando unas cuantas notas que sonaron como brillantes gotas de agua. Este piano está triste. ¿Sabe por qué? No porque nadie lo toque, sino porque nadie era feliz cuando lo hacía. Cerró la tapa y se volvió hacia él. ¿Puedo abrir las ventanas de la biblioteca cada mañana? Para que entre la luz. Los libros también necesitan sol. Alejandro la estudió más tiempo de lo habitual. Su mirada ya no era simplemente evaluadora. Medía otra cosa, la temperatura de la casa y la suya propia. De acuerdo, pero evite la luz solar directa sobre los manuscritos raros, dijo en voz baja, casi en un susurro. Les pondré sombreritos para el sol, bromeó Sofía. No lo haga, la detuvo él, y entonces, inesperadamente, sonrió. Use las cortinas. Ella rió, y el sonido se expandió, trepando por las estanterías, acurrucándose bajo la alfombra, suavizando el cuadro abstracto gris de la pared, aunque nadie lo hubiera tocado. Más tarde, mientras Alejandro se preparaba para salir a una reunión del consejo por la noche, titubeó un segundo con la corbata. Normalmente, se la anudaba tan rápido como firmaba su nombre. Pero hoy, sus dedos resbalaron, dejándola ligeramente torcida. Sofía pasó por allí y se detuvo. ¿Me permite? Preguntó. Cuando la sintió, ella se acercó, sus manos ligeras pero firmes.
Aprendí a hacer nudos de corbata porque ayudaba a mi padre antes de sus turnos de noche. A esa distancia, Alejandro percibió el leve aroma a jabón en sus manos y una fragancia fresca como a hojas recién cortadas. Ella se inclinó, se la anudó con pulcritud, la enderezó y luego retrocedió. Su sonrisa no era ni triunfante ni sumisa. Era simple. Gracias, murmuró Alejandro, con la voz más grave de lo habitual. De nada, parpadeó Sofía. Mañana le enseñaré a hacer un nudo Windsor. Transmite un poder suave. Ya tengo poder, replicó él con firmeza, aunque su sonrisa delataba su satisfacción. Pues añádale suavidad, se encogió de hombros. En el ascensor, Alejandro vio su reflejo. La corbata estaba perfectamente recta. Sin embargo, extrañamente, lo que alteraba su rostro no era el nudo. Era el tenue brillo en el rabillo de sus ojos, del tipo que solo aparece después de salir de una habitación llena de risas. Esa noche, al regresar tarde, Alejandro caminó lentamente por el pasillo. La mansión ya no estaba completamente en silencio. En algún lugar, el ventilador de techo zumbaba suavemente. De la cocina, aún emanaba un aroma a vainilla y mantequilla, como el recuerdo de una mañana. Sobre el zapatero descansaba el cuenco de limones, sereno como siempre. Y en la nevera, la entrada de papel, una risa, más un vaso de limonada, había sido pegada de nuevo, ahora con una nota a lápiz, canjeada la mitad hoy. Alejandro se detuvo en la puerta de la biblioteca. Abrió el cajón de su escritorio y sacó la nota adhesiva en forma de corazón del día anterior. El dinero también tiene que estar ordenado para que se multiplique mejor, jefe. La colocó junto a la nueva entrada de la risa. Dos diminutos trozos de papel, dos pequeñas bromas que, sin embargo, se convirtieron en pequeños hitos en el mapa emocional de una casa que una vez estuvo congelada. Se reclinó en su silla, exhalando profundamente. En su mente, la ecuación era tan simple como la aritmética: margaritas más limones más una canción más media tortita caída equivalía a risa. Infantil, incluso tonto. Pero al final, lo que los adultos menos querían admitir era exactamente lo que los rescataba de la sequía. Alejandro apagó las luces. Justo antes de que la puerta se cerrara, oyó la voz de Sofía a lo lejos, probablemente hablando con Don Rumbot: mañana, barre otra capa de sol. ¿De acuerdo? Cerró la puerta y la sonrisa llegó con la oscuridad. Por primera vez en años, la casa albergaba risas de verdad. Y extrañamente, eso hacía que todo, incluso un hombre de acero, se sintiera más ligero. El sábado por la mañana amaneció con un cielo tan despejado como un cristal recién pulido. Sofía entró en la mansión de los Vargas con una mirada un poco inquieta. A su lado caminaba Lucía, de 6 años, agarrando un oso de peluche al que le faltaba una oreja. Prometo que me portaré bien, susurró Lucía, sus ojos oscuros brillando. Sí, solo por hoy. No he encontrado a nadie que te cuide, respondió Sofía en voz baja, y luego se agachó para añadir: recuerda obedecer y no correr por ahí. Vale. Alejandro tenía un horario más ligero de lo habitual y estaba en la biblioteca revisando informes. El sonido de la voz de una niña llegó hasta él. Extraño, casi ajeno, como algo de otro mundo. Frunció el ceño. Evitaba a los niños. Eran demasiado ruidosos, demasiado impredecibles y, lo peor de todo, demasiado capaces de hacer añicos un corazón que él se había esforzado tanto en mantener congelado. Salió al vestíbulo y vio a Sofía con una niña pequeña a su lado. Llevaba un vestido de algodón rosa pálido, y su pelo estaba recogido en 2 coletas desiguales atadas con lazos, lo que solo la hacía parecer más traviesa. Y esta es, la voz de Alejandro se apagó. Sofía se enderezó de inmediato, casi protegiendo a su hija tras ella. Lucía, mi hija. No he encontrado a nadie que la cuidara hoy. Lo siento. Si prefiere, puedo. Está bien, la interrumpió Alejandro secamente.
Su voz no era ni fuerte ni cálida. ¿Se puede quedar? Sofía exhaló aliviada. Lucía, mientras tanto, miraba con los ojos muy abiertos al hombre serio que tenía delante, y luego dijo tímidamente: «Hola, señor». Alejandro se quedó helado. Hacía años que no oía a nadie llamarle de una forma tan inocente. Para todos los demás, él era el señor Vargas, el director o, peor aún, el multimillonario Vargas. Esa única y pequeña palabra, señor, lo desequilibró por un momento. Sofía se ocupó de sus tareas en el salón mientras Lucía se sentaba obedientemente en el sofá, abrazando a su oso. Pero los niños nunca se quedan quietos mucho tiempo. En cuestión de minutos, ya estaba de pie, deambulando con curiosidad. Sus ojos redondos examinaron los cuadros abstractos, las imponentes estanterías, hasta que se posaron en el jarrón de cristal del centro de la habitación, alto y lleno de lirios blancos. Ladeó la cabeza y le susurró a su oso: «Qué bonito, pero, un poco triste». Se puso de puntillas para tocar un pétalo. En ese instante, sonó un chasquido agudo. El jarrón se tambaleó y luego cayó, haciéndose añicos contra el suelo de madera. «Oh, no». Sofía se giró horrorizada. Fragmentos de cristal esparcidos, flores rotas. El rostro de Sofía palideció mientras corría hacia adelante, poniendo a su hija detrás de ella. «Señor Vargas, yo, lo siento muchísimo. Lo reemplazaré de inmediato». Alejandro salió de la biblioteca, con la mirada fría. Despreciaba el desorden, y ese jarrón había sido un recuerdo muy preciado. Sofía se preparó para su enfado, pero Lucía no se escondió detrás de su madre. Dio un paso adelante, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, pero resplandecientes de valor. «Lo siento, señor. No quería. Solo quería verlo más de cerca». Entonces, para asombro de madre y patrón, Lucía se arrodilló y empezó a recoger las flores, sin inmutarse por los cristales rotos. Sofía entró en pánico. «Cariño, cuidado. No los toques». «No pasa nada, mamá. Solo quiero arreglarlo», dijo con firmeza. Cogió un pequeño jarrón de cerámica de una mesa auxiliar y colocó cuidadosamente los lirios intactos dentro. Juntó los tallos rotos y los envolvió con cuidado en un pañuelo de papel. En minutos, un nuevo jarrón de flores estaba allí, no perfecto, pero sí natural e inocente, como la obra de arte de un niño. «Ya está», Lucía levantó la vista, con los ojos brillantes. «Lo llamaré el jarrón que se levantó». La habitación quedó en silencio. Sofía no sabía si reír o llorar. En cuanto a Alejandro, se quedó mirando a la niña. Algo extraño se agitó en su interior. No era ira, sino asombro. Una niña había roto algo valioso. Sin embargo, en lugar de esconderse o temer el castigo, había usado su imaginación inocente para convertir el daño en algo nuevo, mientras ofrecía una disculpa sincera. Alejandro se agachó lentamente, poniéndose a la altura de Lucía. «¿Por qué has hecho eso?» «Porque si algo se rompe, puedes hacerlo bonito de otra manera». «Mamá lo dice», respondió ella con sencillez. «Y usted parecía triste. Estas flores son para que esté menos triste». El pecho de Alejandro se contrajo. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado por cómo se sentía. Sofía observaba nerviosa, esperando su veredicto. Pero Alejandro simplemente se levantó y le dijo a la niña: «El jarrón que se levantó. No está mal». Los ojos de Lucía se iluminaron. Tiró de la mano de su madre. «¿Ves, mamá? Te dije que no daba miedo». Sofía se sonrojó. «Lucía». Y por primera vez en años, Alejandro rió suavemente. Breve, pero real. Esa tarde, de vuelta en la biblioteca, Alejandro se encontró dándole vueltas a un pensamiento desconocido. Durante años,
esta casa solo había albergado silencio y objetos impecables. Pero fue un jarrón roto, recogido y reinventado por una niña, lo que finalmente le dio un alma al lugar. Se dio cuenta de que las lecciones más grandes no siempre provenían de conferencias o salas de juntas, sino de una niña de 6 años con ojos brillantes y manos pequeñas. El jarrón que se levantó, murmuró, con los labios ligeramente curvados. Y para su sorpresa, sintió como si su propio corazón también se hubiera levantado un poco después de tantos años de pesadez. La mansión de los Vargas había sido diseñada para fiestas suntuosas. El comedor era tan largo que incluso con 10 personas sentadas, seguía pareciendo vacío. Las lámparas de araña brillaban y la cubertería relucía en filas precisas. Sin embargo, desde que se construyó, Alejandro nunca lo había usado para una comida con verdadero significado. La mayoría de las veces, comía deprisa en su despacho o pedía a su asistente que le trajera comida. Pero hoy, de sus labios salieron palabras que lo sorprendieron incluso a él. Señorita Romero, esta noche, prepáreme la cena. Quiero ver si su gusto puede satisfacer a alguien tan exigente como yo. Sofía, que estaba limpiando la encimera de la cocina, levantó la cabeza de golpe, con sus ojos castaños iluminados como si hubieran saltado chispas. Oh, así que me invitan a cenar con el jefe. ¿Es un honor o una prueba? Ambas cosas, respondió Alejandro con calma, aunque un destello de curiosidad se ocultaba en su mirada. Pues más le vale estar preparado, porque mi cocina no es elegante. Cocino para comer, no para fotos de revista. Alejandro enarcó una ceja. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba con tanta naturalidad, como si fuera un hombre corriente y no un poderoso multimillonario. Sofía eligió platos sencillos, una cremosa sopa de calabaza, ensalada verde y pollo asado con un glaseado de miel. El aroma se extendió rápidamente por la vasta cocina, ahuyentando su frialdad habitual. Alejandro entró, sin chaqueta, vestido solo con una camisa blanca. Rara vez pisaba la cocina, pero ahora estaba allí, observándola atentamente. ¿Por qué miel?, preguntó. Porque es dulce y cálida a la vez, dijo Sofía, con la vista fija en la bandeja de pollo. La gente difícil a menudo necesita un poco de dulzura para ablandar el corazón. Alejandro carraspeó, ocultándolo directamente que le habían afectado sus palabras. ¿Cree que necesito que me ablanden? No solo lo necesita desesperadamente, bromeó ella con una rápida sonrisa. Señor Vargas, frunce demasiado el ceño. Pronto tendrá 3 arrugas de más. Él se tensó ligeramente. Viniendo de cualquier otra persona, eso le habría costado el puesto. Pero con Sofía, no se sintió irritado. Al contrario, se sintió más ligero. Cuando la cena estuvo lista, Sofía sacó una silla frente a él. Esperaba que se sentara en la cabecera de la mesa, a 1 metro de distancia, como un aristócrata de película. No me gusta el teatro, dijo Alejandro, sentándose a su lado en lugar de en la cabecera. Eso parecería una reunión de la Junta. Bien. Al menos ahora podemos oírnos masticar, bromeó Sofía, casi haciendo que se atragantara con la bebida. La miró. Ella comía alegremente su ensalada sin la menor pretensión. Su naturalidad contrastaba con las lujosas cenas a las que él había asistido, donde todo el mundo sonreía educadamente mientras se juzgaban unos a otros. ¿Y bien, qué le parece?, preguntó ella cuando él probó el pollo. Alejandro masticó despacio, deliberadamente, manteniendo el rostro serio. Está decente. ¿Solo decente? Sofía se puso las manos en las caderas. He pasado toda la tarde marinando ese pollo. Si me va a poner esa nota, mañana le haré fideos instantáneos. Él rompió a reír. Una risa real, sin ataduras. El sonido llenó el amplio comedor, sorprendiéndole incluso a él. De acuerdo. Delicioso. Realmente delicioso.
Rara vez halago la cocina de alguien. Pues me lo quedo. Sofía se encogió de hombros, aunque el rubor de sus mejillas delataba su satisfacción. La cena continuó en una calidez inesperada. Conversación, risas. Sofía compartió historias de su trabajo en el hotel, incluyendo la de un huésped peculiar que exigió servicio de habitaciones a las 3 de la madrugada porque su perro había ladrado. Le dije, lo siento, señor. Limpio habitaciones, no hago terapia para perros, relató ella, con los ojos brillantes. Alejandro rió, negando con la cabeza. Realmente sabe cómo sorprender a la gente. ¿Sorpresa buena o mala? Aún no lo he decidido, pero su voz denotaba diversión. Sofía, con naturalidad, añadió otro trozo de pollo a su plato. Coma más. La gente que frunce el ceño a menudo parece falta de energía. Yo no frunzo el ceño. Acaba de fruncir el ceño diciendo que no frunce el ceño, replicó ella. Alejandro se quedó en silencio 3 segundos y luego volvió a reír, esta vez abiertamente. Cuando la cena llegaba a su fin, Sofía le sirvió un vaso de limonada con miel. Esta es una bebida curativa. Si no se siente mejor después de esto, puede descontármelo del sueldo. Alejandro dio un sorbo. El sabor dulce y fresco se deslizó por su garganta, trayéndole una extraña comodidad, simple y pacífica. Miró la mesa. 2 platos de comida sencilla y un jarrón de margaritas que Sofía había colocado en un recipiente de cerámica. El ambiente no era lujoso, pero le reconfortaba el corazón. Un recuerdo parpadeó en su mente. Hacía mucho tiempo, de niño, tenía comidas como esta. La risa de su madre, la cuchara de su padre marcando el ritmo. Todo eso había desaparecido, enterrado bajo montañas de contratos y banquetes estériles. Y esa noche, inexplicablemente, ese recuerdo regresó. Se volvió hacia Sofía. Ella estaba terminando un trozo de pan, con los ojos brillantes y despreocupados. Por primera vez en años, Alejandro se dio cuenta de que no se sentía solo en su propia casa. La cena terminó con más risas de las que había tenido en los últimos 5 años juntos. Mientras Sofía recogía la mesa, se encontró a sí mismo diciendo: mañana por la noche, si está libre, quizá podríamos probar otro plato. Sofía levantó la vista, entrecerrando los ojos con picardía. ¿Piensa convertirme en su chef privada? No, respondió Alejandro lentamente. Solo quiero cenar con una amiga. Sofía se quedó paralizada un momento, sus ojos parpadearon con sorpresa. Luego sonrió, una sonrisa suave y cálida. Entonces es una cita, amigo. Alejandro salió del comedor con una sensación desconocida. Amiga, una palabra ausente durante mucho tiempo en su vida de poder y aislamiento, había regresado, clara y cálida, gracias a una mujer optimista que se atrevía a batirse con él en duelos de ingenio. Caminando por el vestíbulo vacío, pensó, quizá esta casa por fin ha encontrado su risa, y quizá también mi corazón. Esa tarde, el gran salón de la mansión de los Vargas estaba bañado por una pálida luz dorada. Alejandro rara vez dejaba su escritorio para sentarse allí, pero un objeto lo había apartado de sus informes, el antiguo reloj de péndulo, el único recuerdo que le quedaba de su padre, Javier. Hacía mucho tiempo que había dejado de funcionar. Alejandro había contratado a varios especialistas para repararlo, pero todos habían negado con la cabeza. El mecanismo era demasiado antiguo, faltaban piezas. Y así, el reloj permanecía inmóvil, un frío monumento al tiempo congelado. Alejandro tocó el marco de madera, exhalando suavemente. No sabía por qué hoy, precisamente hoy, el silencio le resultaba tan vacío. Justo en ese momento, Sofía entró con un paño sobre el hombro. Señor Vargas, ¿puedo quitarle el polvo a este reloj? Con cuidado, es frágil, dijo él, con los ojos fijos en las manecillas inmóviles. Si ya está roto, no hay nada que perder, replicó ella a la ligera, ladeando la cabeza.
¿Le importa si pruebo algo? Alejandro frunció ligeramente el ceño. Si expertos experimentados no habían podido arreglarlo, ¿cómo podría hacerlo una asistenta? Sin embargo, al encontrarse con la mirada brillante y segura de Sofía, se sorprendió a sí mismo asintiendo. Ella se quitó los guantes de goma y manipuló el panel trasero con unos simples movimientos. Clic. Ajá. El muelle está atascado. ¿Sabe de relojes antiguos? Preguntó Alejandro, sorprendido. En realidad no. Solo se me da bien trastear con cosas, dijo Sofía, sacando una pequeña horquilla de su bolsillo y empujando con delicadeza. Se inclinó, escuchando atentamente, tan concentrada que Alejandro se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Un instante después, tic-tac. Al principio, vacilante, luego, firme y rítmico. El segundero comenzó a avanzar. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par imposible. ¿Lo ve? Sonrió Sofía triunfante. Puede que no sea rica en dinero, pero soy rica en trucos. El río a carcajadas. El sonido resonó en una habitación acostumbrada únicamente a las corrientes de aire. Era extraño cómo, con una horquilla y un poco de audacia, Sofía había despertado un sonido que él creía perdido para siempre. Alejandro se quedó mirando el reloj y luego habló lentamente, como si retrocediera en el tiempo. A mi padre le encantaba. Lo compró cuando yo tenía 8 años. Cada noche le daba cuerda, recordándome que el reloj debe seguir funcionando, igual que la vida debe seguir adelante. Hizo una pausa, y su mirada se ensombreció. La última vez que oí su tic-tac fue la noche que murió. Después de eso, se paró por completo. Sofía permaneció en silencio, apoyando suavemente la mano en la caja de madera, escuchando. No insistió ni preguntó. Esa comprensión silenciosa animó a Alejandro a continuar, algo que rara vez hacía fuera de los negocios. Intenté repararlo muchas veces, pero siguió en silencio, como si quisiera decir que los tiempos felices habían terminado. Me acostumbré al silencio, esbozó una leve y amarga sonrisa. Hasta hoy. El firme tic-tac llenaba ahora la habitación, filtrándose en cada rincón. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se apartó, no queriendo que Sofía viera esa rara vulnerabilidad en su rostro. Sin embargo, cuando volvió a mirarla, ella solo le ofreció una pequeña sonrisa, con los ojos llenos de comprensión. Quizá el reloj nunca estuvo roto, dijo ella con delicadeza. Solo estaba esperando a que la persona adecuada lo despertara. Alejandro la miró fijamente. Nadie le había dicho nunca algo así. El silencio se prolongó hasta que Sofía lo rompió con una risa. Bueno, ya ve, mis pequeños trucos han sido útiles. Debería añadir, especialista en relojes antiguos, a mi currículum. ¿Piensa competir con los relojeros profesionales? Preguntó Alejandro, con la comisura de los labios levantándose. ¿Por qué no? Acabo de ganarles en su propio terreno. Ambos rieron, sus voces mezclándose con el tic-tac, iluminando la habitación que antes era sombría. Esa noche, después de que Sofía se hubiera ido a casa con su hija, Alejandro permaneció en el salón, con la mirada fija en las manecillas del reloj. En su mente resonaba la voz de ella, puede que no sea rica en dinero, pero soy rica en trucos. Por primera vez en años, Alejandro sintió la necesidad de compartir su historia con alguien. Y extrañamente, ese alguien no era un socio ni un terapeuta, sino la asistenta que discutía, reía y acababa de poner en marcha el reloj de su padre. Acarició el cristal con los dedos, susurrando como si se dirigiera a él, sigo adelante, padre, y quizá esta vez no lo haga solo. Durante 10 años al frente del Grupo Vargas, Alejandro Vargas había construido la imagen de un hombre de acero, rostro de piedra, pasos decididos, palabras cortantes como titulares. Era tan conocido que en los medios circulaba una broma recurrente, si alguien consigue hacer reír a Alejandro, merece un lugar en la historia financiera. Pero últimamente,
los empleados empezaban a sospechar que la broma había caducado. Durante las reuniones, Alejandro a veces sonreía. No la sonrisa rígida y educada de la cortesía empresarial, sino una real, aunque fuera fugaz. Un ayudante incluso juró haberle oído reír en voz baja mientras miraba el móvil, algo inaudito. Luego, la noticia se extendió rápidamente: el señor Vargas había comido tarta en su despacho. Un trozo de tarta de manzana caliente, aromática y casera, no de un restaurante de 5 estrellas, sino de la cocina de la mansión. Y la gente susurraba que la nueva asistenta, Sofía, era la pastelera. El jefe comió tarta hecha por la asistenta, susurró alguien en la sala de descanso. Él solo come comida preparada por chefs privados. También he oído que dijo que estaba buena. Intervino otro con los ojos muy abiertos, como si presenciara un fenómeno. En pocos días, el rumor se había convertido en un torbellino en la planta noble del Grupo Vargas. Entre los susurros, no pocos ayudantes sentían que era injusto. Habían pasado años estudiando, ascendiendo, luchando por una oportunidad de estar cerca del jefe. Y, sin embargo, una asistenta, contratada hacía solo unas semanas, lo había cambiado de una manera que ellos nunca podrían. Tiene que tener un plan, murmuró un asistente a un colega en la sala de fotocopias. El señor Vargas no confía en nadie. ¿Por qué en ella? Exacto. Las mujeres así son listas. No me sorprendería que acabara con su propia habitación en la mansión. Las palabras eran susurradas, pero lo suficientemente afiladas como para alimentar una ola de sospechas. Las miradas empezaron a seguir a Sofía cada vez que iba a la sede a entregar archivos o llevar documentos desde la mansión. A Sofía no le importaban mucho los rumores. Estaba demasiado ocupada con su trabajo y su hija. Aún así, a veces en el ascensor o en un pasillo, oía los cuchicheos a su espalda. Una tarde, mientras entregaba informes de la mansión, pasó por una sala de reuniones. La puerta no estaba del todo cerrada y las voces del interior se oían con claridad. «Director», dijo un asistente. «Creo que es inapropiado que el jefe sea demasiado cercano con una asistenta. Podría dañar su imagen de liderazgo». «Es cierto», se unió otra voz. «Con todo el respeto, pero no es de la misma clase. Señor Vargas, la amabilidad puede ser explotada fácilmente». Sofía se quedó helada, con el corazón desbocado. No había querido escuchar, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. Silencio dentro. Entonces, la voz de Alejandro sonó, grave y firme. «¿Basta?» Nadie se atrevió a respirar. «Decís, no es de la misma clase», remarcó cada palabra con dureza. «Dejadme deciros algo. Ella es más honesta y más capaz que muchos que se hacen llamar expertos». El ambiente se volvió tenso. Un asistente intentó protestar, pero Alejandro continuó. «Prefiero confiar en alguien que sabe reír con honestidad y vivir con autenticidad que en gente que lleva máscaras todo el día y habla de clases. Si alguien vuelve a meter a Sofía en un cotilleo, que prepare su carta de renuncia». Fuera de la puerta, Sofía permanecía inmóvil. Nunca había imaginado que aquel hombre frío y distante la defendería con tanta fiereza. Se alejó deprisa antes de que nadie pudiera abrir la puerta, con pasos temblorosos, atrapada entre la vergüenza y una extraña calidez. En su vida, pocos la habían defendido, y mucho menos de forma tan abierta frente a altos cargos. Se susurró a sí misma, «Solo soy una asistenta». ¿Por qué lo haría? Esa noche, de vuelta en la mansión, todavía estaba inquieta. Lucía notó el silencio de su madre y preguntó. «Mamá, ¿qué ha hecho el señor Vargas para que se te ponga la cara roja?» Sofía se sobresaltó. «No, no estoy sonrojada», pero su mano rozó su pecho. Por dentro, su corazón todavía aleteaba con un nuevo y extraño ritmo. Unos días después, Alejandro pasó por la cocina y vio a Sofía haciendo tarta de manzana. Ralentizó el paso, dubitativo.
La gente dice que si como demasiada tarta suya, arruinará mi imagen. Sofía se giró, fingiendo seriedad. Entonces será mejor que deje de comerla. Alejandro enarcó una ceja. ¿Quiere que renuncie a la tarta de manzana? No, rió ella. Quiero que coma el doble solo para darles más de qué hablar. Esta vez Alejandro no pudo contenerse. Rió a carcajadas, sin reparos. El sonido llenó tanto la cocina que Lucía entró corriendo, riendo también sin saber por qué. Y así, la mansión que una vez fue fría y silenciosa volvió a resonar con el sonido más cálido de todos, la risa de una familia aún sin nombre. El domingo por la mañana, la luz del sol se derramaba por los jardines de la mansión de los Vargas. Sofía preparaba una cesta de picnic, bocadillos, unas botellas de zumo de naranja y una vieja cometa en la que Lucía había insistido en traer. «Mamá, hoy vamos al parque». «Quiero volar mi cometa», exclamó Lucía, saltando sobre las puntas de sus pies. «De acuerdo, déjame terminar de limpiar la cocina y nos vamos», respondió Sofía mientras limpiaba la mesa. Lucía se detuvo de repente, con los ojos brillantes como si hubiera tenido una idea. Justo en ese momento, Alejandro salió del salón con su camisa blanca y pantalones de vestir, listo para ir a la oficina. Incluso en fin de semana. «Señor Vargas», gritó Lucía, corriendo a abrazarle la pierna. «Venga de picnic con nosotras hoy». Alejandro se quedó helado. Su agenda del día ya estaba completa, 2 reuniones virtuales, un contrato que revisar. Las palabras, «estoy ocupado», casi se le escaparon, pero entonces vio los ojos claros y suplicantes de Lucía y dudó. «Un picnic», repitió con su firme voz de barítono. «Sí, con bocadillos, zumo de naranja y una cometa», Lucía sonrió radiante, sosteniendo la colorida cometa de papel. «Será muy divertido». «Lo siento, señor Vargas», intervino Sofía, avergonzada. «Lucía no se da cuenta de lo ocupado que está». «Estoy libre». «Puedo ir», dijo él bruscamente, sorprendiéndose a sí mismo. En silencio, le envió un mensaje a su asistente para cancelar la agenda del día. El Parque del Retiro estaba a solo 15 minutos en coche. Aunque famoso por sus extensos prados y su estanque, Alejandro nunca había puesto un pie allí. Cuando el coche se detuvo, Lucía salió disparada, gritando de alegría. Sofía extendió una manta de cuadros y dejó la cesta. Alejandro permaneció de pie, incómodo por un momento, rígido en medio del ruido y el bullicio. Estaba acostumbrado a las salas de juntas, no a familias sobre mantas de picnic. ¿No se sienta? Sofía levantó la vista, entrecerrando los ojos con picardía. ¿O piensa negociar contratos con ese árbol de ahí? Alejandro rió por lo bajo. Se quitó la chaqueta y se sentó a su lado, todavía un poco tenso. Pero cuando Lucía le entregó con orgullo el primer bocadillo, la incomodidad empezó a disiparse. «Coma, señor. Mamá y yo lo hemos hecho juntas. Lleva lechuga, jamón y un poco de queso». Alejandro le dio un mordisco, masticando lentamente. El sabor era simple, pero extrañamente mejor que cualquier comida de lujo que hubiera probado. «No está mal», murmuró. «Otra vez con él, no está mal», bromeó Sofía. «En realidad quiere decir que está bueno, pero no se atreve, ¿a que no?». Él la miró, con los labios curvándose hacia arriba. Quizá tenía razón. Después de comer, Lucía los arrastró a ambos al césped. «Vamos, mi cometa tiene que volar más alto que ninguna». «Nunca he volado una cometa», admitió Alejandro. «Pues hoy es su primera lección», dijo Sofía, poniéndole el hilo en la mano. «No se preocupe, los niños de 6 años pueden hacerlo. Usted también». Él se quedó mirando el carrete de hilo, luego la frágil cometa de papel. Para él, todo aquello parecía no tener sentido. Pero mientras Lucía corría delante, con el pelo al viento, algo en su pecho se aligeró.
Usted también tiene que correr, gritó Sofía, tirando de él. Y así, Alejandro Vargas, el hombre severo cuyos pasos solían cruzar los salones de congresos alfombrados de rojo, se encontró a sí mismo corriendo por la hierba, con el hilo de la cometa en la mano. Cuando la cometa atrapó el viento y se elevó hacia el cielo, estalló en una carcajada, una risa plena y sonora, libre y sin reservas. ¿Lo ve?, aplaudió Lucía. Le dije que podía hacerlo. Más tarde, los tres descansaban bajo un gran árbol. Lucía inventó un juego de lanzar bolas de papel. Un lanzamiento fue demasiado lejos, golpeando a Alejandro de lleno y derramando zumo de naranja sobre su impecable camisa blanca. «Oh, no, lo siento. No quería», exclamó Lucía. Sofía también entró en pánico. «La lavaré ahora mismo, señor Vargas». «¿Yo?». Pero Alejandro rió tan abiertamente que madre e hija lo miraron atónitas. Se desabrochó la chaqueta, dejando que la mancha se extendiera. «Es solo una camisa. Sinceramente, me siento mejor cuando no está tan perfecta». Sofía se quedó helada. En ese momento, él no era el jefe multimillonario y exigente, solo un hombre que se permitía disfrutar de ser normal. El sol bajaba, proyectando un resplandor dorado sobre el estanque. Lucía, agotada de tanto jugar, se durmió en los brazos de su madre. Alejandro se sentó enfrente, observando en silencio. Se dio cuenta de que la alegría del día no había provenido de las cifras de un informe o de un acuerdo cerrado. Provenía de la risa de una niña, de un bocadillo hecho con esmero, de una cometa que se elevaba hacia el cielo. En voz baja, casi para sí mismo, susurró: «Quizá la felicidad sea así de simple». Sofía levantó la mirada y se encontró con la suya. En la quietud del atardecer, no hicieron falta palabras. Ambos lo entendieron. Hay momentos pequeños, pero lo suficientemente poderosos como para cambiar un corazón por completo. Aquel mediodía, la mansión de los Vargas estaba más silenciosa de lo habitual. Alejandro acababa de terminar una reunión de la junta virtual y bajó al comedor, solo para notar que no había ningún aroma familiar proveniente de la cocina. Frunció el ceño, una extraña inquietud creciendo en su pecho. Buscó por la planta baja, pero no vio ni rastro de Sofía. Justo entonces, una tos suave provino del pequeño salón junto a la cocina. Alejandro abrió la puerta y encontró a Sofía desplomada contra la pared, con el rostro sonrojado y los ojos fuertemente cerrados. Lucía estaba sentada a su lado, aterrorizada. «Señor Vargas, mamá tiene fiebre. No sé qué hacer». Alejandro se quedó helado. En todos sus años al frente de una corporación, había manejado acuerdos multimillonarios y crisis mediáticas. Pero este momento lo dejó desconcertado. «Tranquila», dijo en voz baja, acercándose para sostener a Sofía. Su piel ardía de calor, su frente estaba húmeda de sudor. Sofía abrió los ojos, con los labios temblorosos. Lo siento. Debo de estar agotada. Déjeme descansar un poco y estaré bien». Silencio. «No hables», ordenó Alejandro, pero su voz tenía una inesperada dulzura. La levantó en brazos con tanto cuidado como si la más mínima fuerza pudiera romperla. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por la sorpresa, su corazón tropezó. Hacía tanto tiempo que nadie la sostenía así, segura, firme y cálida. La acostó en la cama y la arropó con la manta. Lucía se sentó en el borde, agarrando la mano de su madre. «Vigílala». «Yo haré algo», dijo Alejandro antes de darse cuenta de que nunca antes había cuidado a una persona enferma. Vaciló y luego declaró: «Haré sopa». La cocina de los Vargas rara vez había visto tanto caos. Alejandro se arremangó, sacó arroz de la despensa, pero titubeó, sin saber cómo lavarlo. El agua salpicó por todas partes. El grano se derramó sobre la encimera. Lucía estaba a su lado,
con el ceño fruncido como una pequeña maestra. Así no, señor. Mamá me enseñó. Lava el arroz 2 veces, luego añade agua hasta cubrirlo y enciende el fuego. Alejandro escuchó con seriedad, siguiendo sus pasos. Cuando llegó el momento de añadir la carne picada y el jengibre, torpemente echó demasiada sal. Lucía chilló. Señor, eso está saladísimo. Mamá no se lo comerá. Alejandro se rascó la cabeza, haciendo una mueca. Solo se me da bien firmar contratos, no atinar con el condimento. Se miraron y luego estallaron en risas. La tensión se disipó en la cocina, que antes solo se llenaba con el tintineo de la cubertería y ahora resonaba con charlas y risas. Por fin, la sopa estuvo lista. Estaba aguada, con mucho jengibre, pero al menos comestible. Alejandro subió un cuenco. Sentado junto a la cama, soplaba pacientemente cada cucharada para enfriarla antes de dársela a Sofía. Ella abrió la boca a regañadientes, demasiado débil para resistirse y tampoco queriendo ofenderle. La sopa estaba salada, picante, extraña en el mejor de los casos. Pero fue la forma en que Alejandro le daba cada bocado con cuidado lo que le llenó los ojos de lágrimas. Está deliciosa, susurró ella, con la voz temblorosa. No se fuerce. Sé que mi cocina es horrible, Alejandro sonrió, con una ternura inusual en sus ojos. Pero por primera vez en mi vida, quiero cuidar de alguien. Sofía lo miró. Sus ojos profundos ya no eran fríos. Brillaban con tanta calidez que su corazón tembló. Se dio cuenta entonces de que los muros de hielo que rodeaban a este hombre comenzaban a derretirse. Por la tarde, Sofía se había quedado dormida. Lucía se acurrucó junto a su madre mientras Alejandro permanecía sentado en silencio en una silla junto a la cama, observando. Extendió la mano para apartar unos mechones húmedos de la frente de Sofía. Su toque fue tan cuidadoso como si temiera despertarla. En ese momento, algo profundo se agitó en su pecho. No era lástima, ni deber, sino un deseo más hondo de protegerlas a las dos, no por un día, sino para siempre. Había pensado que la felicidad se encontraba en los beneficios crecientes, en las acciones en alza. Pero ahora, mirando el rostro cansado de Sofía y el sueño pacífico de Lucía, Alejandro entendió que la verdadera felicidad era así de simple, tener a alguien a quien cuidar y alguien que hacía que su corazón quisiera quedarse. Suspiró suavemente y luego sonrió. Quizá he encontrado la familia que siempre me ha faltado. Esa noche, cuando Sofía despertó, vio que todavía estaba cuidadosamente cubierta con una manta. En la mesilla de noche había un cuenco de sopa fresca, humeante, esta vez sazonada a la perfección. Alejandro estaba desplomado junto a la ventana, con la cabeza hacia atrás, dormitando. Ella contempló al hombre que una vez fue frío y distante, y su pecho se llenó de algo indescriptible. Quizá, pensó, el momento en que la llevó a la cama, tan delicadamente como si fuera un tesoro, fue el verdadero punto de inflexión. Su mano rozó el cuenco caliente. Susurró suavemente, gracias, señor. No. Gracias, Alejandro. En la penumbra, los ojos de Alejandro se abrieron. Había oído cada palabra, y supo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Un lunes por la mañana, Alejandro entró en la oficina del Grupo Vargas como de costumbre. Pero en el instante en que su secretaria le entregó el periódico Expansión de ese día, se quedó helado. En la segunda página había una foto borrosa pero lo suficientemente clara, él, sentado en la hierba, sosteniendo una cometa junto a una mujer y una niña que reían alegremente. El titular, en negrita, gritaba, el frío multimillonario Vargas, visto inesperadamente con una misteriosa familia. Alejandro frunció el ceño, y su expresión gélida regresó de inmediato. Ciertamente, el día del picnic no se había dado cuenta de que nadie les hiciera fotos, pero los medios nunca perdían la oportunidad de adornar una historia. Esa tarde,
Durante una videollamada con sus familiares, oyó un tono agudo y recriminatorio. Alejandro, ¿qué demonios estás haciendo? El consejo y la prensa están especulando. ¿Una asistenta? ¿Te das cuenta de que si esto se extiende, será visto como una mancha en nuestro apellido? Otro pariente intervino. No dejes que los sentimientos personales se interpongan. La prensa lo exagera todo. Eres un Vargas. La reputación de la familia no puede ser empañada por una mujer sin nombre. Alejandro guardó silencio. Desde la infancia, estaba acostumbrado a la dureza, a la pesada sombra de la familia y la corporación. Pero esta vez, en su interior surgió otra voz, más fuerte que toda la presión familiar. Recordó aquel picnic, la risa de Lucía, los ojos radiantes de Sofía mientras veía a su hija correr por la hierba, e incluso a sí mismo. Había sonreído. Una sonrisa real, no una educada, no para demostrar nada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sintió un ser humano normal? Lentamente, habló a la pantalla. Hay cosas que no se pueden medir por la reputación o las acciones. Podéis pensar que soy débil, pero no voy a perder lo más preciado que acabo de reencontrar. Al otro lado, se hizo el silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Mientras tanto, en la mansión, Sofía limpiaba y ordenaba, con la mente sumida en el caos. Había oído las noticias. Las fotos de Alejandro en el picnic con ella y Lucía se habían extendido por los foros. La gente hablaba, algunos con envidia, otros con burla. Hasta una asistenta puede escalar hasta un multimillonario. Sofía se mordió el labio con fuerza. Sabía exactamente quién era, una madre soltera sin nada más que sus propias manos para trabajar. ¿Tendría Alejandro el valor de apoyarla cuando todo el mundo lo observaba con lupa? Cuando Alejandro entró en la casa, ella dudó y luego dijo tímidamente. Señor Vargas, si esto le causa problemas, yo, dimitiré. No quiero ser una carga. Alejandro se quedó helado, su mirada afilada por un instante, y luego se suavizó. Se acercó, su voz firme y segura. Sofía, nunca piense en sí misma como una carga. Si alguien debe irse, son los cotilleos, no usted. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, el miedo persistía. Pero solo soy. Él la interrumpió. Usted es quien trae la risa a esta casa. Y Lucía, ella es la luz que nunca he tenido en mi vida. En ese preciso instante, Lucía entró corriendo desde el jardín, abrazando con fuerza la pierna de Alejandro. Señor Vargas, les he contado a mis amigos del cole que se comió la tarta de mamá. Ambos adultos se quedaron paralizados. Sofía se sonrojó mientras Alejandro reía, revolviendo el pelo de la niña. ¿Y qué han dicho tus amigos? Han dicho que eso significa que al señor Vargas le gusta mamá, respondió Lucía con inocencia, sus ojos brillantes. Y yo también lo creo. Cuando mira a mamá, le brillan los ojos. Sofía se apartó, con el corazón latiendo desbocado. Alejandro miró a la niña y luego a Sofía, su voz profunda pero cálida. Lucía, eres más lista que la mayoría de los adultos. En ese momento, Sofía ya no pudo negarlo. Lo que Lucía había soltado con tanta naturalidad era la verdad que ella había intentado ocultar. Su corazón ya se había conmovido, y el hombre que tenía delante, incluso en medio de una tormenta de escrutinio público, se mantenía firme como un muro contra el viento. Al caer la noche, Sofía se sentó junto a la ventana, con el corazón todavía enredado entre el miedo y la esperanza. Pero esta vez, cuando oyó los pasos de Alejandro acercarse, no retrocedió. De pie detrás de ella, Alejandro dijo en voz baja. No sé cómo de difícil será el futuro, pero una cosa es segura, no dejaré que nadie me separe de ti ni de Lucía. Sofía apretó las manos con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas. En la oscuridad, susurró. Le creo.
No era solo una promesa de confianza. Era también una aceptación de los sentimientos que habían crecido en silencio, rompiendo todas las barreras. Esa tarde, Sofía recibió una invitación inesperada de Alejandro. Él apareció en la cocina, donde ella estaba ocupada con una hornada de pasteles. Su expresión era seria, pero ligeramente incómoda. Sofía, esta noche tengo una fiesta. ¿Vendrías conmigo? Ella levantó la cabeza tan bruscamente que la cuchara que sostenía casi se le resbala. ¿Yo? ¿Yo, señor Vargas? Solo soy la asistenta. ¿Cómo podría? Alejandro carraspeó, evitando su mirada, como si ni siquiera él estuviera acostumbrado a pedirle a alguien algo así. No como la asistenta. Te quiero a mi lado. Las palabras dejaron a Sofía paralizada. El calor subió a sus mejillas, pero al final, asintió levemente. Cuando entró en el salón de baile del Hotel Ritz de Madrid esa noche, Sofía sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Lámparas de araña de cristal brillaban sobre sus cabezas, los vestidos resplandecían como seda líquida y la luz dorada danzaba sobre la superficie de las copas de vino. Llevaba un vestido sencillo que Alejandro le había conseguido, con el pelo cuidadosamente recogido. Sin apenas maquillaje, solo la tímida curva de su sonrisa. Por un momento, las miradas se detuvieron en ella. Los susurros recorrieron la multitud. ¿Quién es? No es el tipo de mujer que Alejandro suele traer, parece tan auténtica. La confianza de Sofía flaqueó, pero entonces un invitado dejó caer accidentalmente un pañuelo de seda. Sin dudarlo, Sofía se agachó para recogerlo, añadiendo con una sonrisa tímida. Menos mal que no era una copa de vino, o estaría de rodillas fregando el suelo. Una ola de risas recorrió a la multitud. Su honestidad e ingenio disiparon el aire rígido y formal. Una presidenta de edad avanzada se inclinó hacia Alejandro y susurró, «Esta joven es realmente encantadora». Alejandro miró a Sofía, una extraña calidez creciendo en su pecho. En un mundo lleno de apariencias y competencia, ella era como una pequeña llama que irradiaba calor sin siquiera intentarlo. Durante toda la noche, Sofía, sin darse cuenta, repartió sonrisas por donde pasaba. Ayudó a un camarero apurado a equilibrar una pesada bandeja, guió a un invitado mayor que se había perdido en el salón y charló con la gente como si la amabilidad fuera su segunda naturaleza. Desde el otro lado de la sala, Alejandro la observaba en silencio. Algo dentro de él se resquebrajó. Durante tanto tiempo, su vida solo había girado en torno al poder, la reputación y las frías negociaciones. Pero Sofía, tan inocente, tan genuina, había insuflado vida a toda la sala. Y se dio cuenta de que ya no quería un mundo que no la incluyera a ella. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Alejandro llevó discretamente a Sofía al jardín del hotel, donde hileras de luces de hadas brillaban a lo largo del camino. El aire nocturno era fresco, con un leve aroma a flores. Sofía dudó. Gracias por esta noche, pero seguro que le he avergonzado. La gente me miraba de forma extraña. Alejandro negó con la cabeza, su voz baja y firme. No, Sofía. Iluminaste esa sala. Ella bajó la mirada, con el corazón acelerado. Él la estudió durante un largo momento. Su mirada contenía tanto certeza como nerviosismo, como un hombre a punto de hacer algo que nunca había hecho antes. Finalmente, exhaló y murmuró. No se me da bien decir este tipo de cosas, pero ya no quiero que seas solo la gobernanta. Quiero una vida entera. Sofía se quedó helada, segura de haber oído mal. ¿Usted? ¿Qué ha dicho? Alejandro frunció el ceño, tan torpe como un colegial. Quiero decir, quiero que tú y Lucía seáis parte de mi vida. No por unos días, no solo una emoción pasajera. Para siempre. El silencio se instaló a su alrededor. Sofía se llevó la mano a la boca, con los ojos brillantes.
Nunca había imaginado que este hombre frío y poderoso pudiera pronunciar palabras tan torpes pero tan sentidas. Río suavemente entre lágrimas. Señor Vargas, no sé ni qué responder. Nunca pensé que me mereciera. Él se acercó, tomó su mano, su voz ronca por la emoción. No me llames más señor Vargas. Soy solo Alejandro, y no necesito a nadie más que a ti. El cuerpo de Sofía se quedó quieto. En ese instante, todos los miedos e inseguridades parecieron disolverse. Todo lo que podía oír era el latido de su corazón y el calor constante de su mano alrededor de la suya. De repente, Lucía asomó la cabeza por la puerta del salón de banquetes y gritó con inocencia. «¡Lo sabía! Al señor Alejandro le gusta mamar». Ambos adultos estallaron en risas, la tensión se desvaneció. Las mejillas de Sofía se tiñeron de carmesí mientras Alejandro acariciaba suavemente la cabeza de Lucía y luego se volvía hacia Sofía con la mirada más tierna que ella le había visto jamás. Esa noche, en el tranquilo jardín, una confesión torpe pero sincera abrió un nuevo capítulo para tres almas que una vez se sintieron perdidas pero que ahora se habían encontrado. Había pasado un año desde aquella noche en que Alejandro soltó torpemente su confesión bajo las luces del jardín. Un año. Pero para Sofía y Lucía, parecía un sueño dulce e interminable. Sofía ya no era la asistenta silenciosa que barría suelos en silencio o preparaba el desayuno cada mañana. Se había convertido en la esposa de Alejandro Vargas, pero para ella, ese título no tenía que ver con la riqueza o el estatus. Era la prueba de que, después de todas las tormentas, por fin tenía un verdadero hogar. La mansión, antes grandiosa pero vacía, ahora estaba viva, como un verdadero nido de calidez. Sus largos pasillos ya no resonaban con los pasos solitarios de Alejandro, sino con las risas de Lucía, el sonido de las teclas del piano mientras Sofía practicaba con su hija y el olor a pasteles recién hechos que flotaba en el aire cada tarde. El desayuno ya no consistía en Alejandro sentado solo en la larga y fría mesa del comedor. Ahora lo recibía la imagen de Sofía preparando comidas sencillas, pan tostado, huevos fritos y un vaso de leche caliente para Lucía. A veces, incluso él intentaba hornear, y solía acabar con pasteles deformes que provocaban ataques de risa a madre e hija. «Papá, ¿esto es pan o un ladrillo?», bromeaba Lucía, con las manos en las caderas y una mirada pícara. Alejandro fingía seriedad, enarcando una ceja. «¿Te atreves a comparar la obra maestra del director general con un ladrillo?». Sofía, mientras servía la leche, negaba con la cabeza y reía. Si abriera una pastelería, se arruinaría en un día. Sus risas llenaban la cocina, insuflando vida a una mansión que una vez fue silenciosa y fría. Una noche, después de una cálida cena familiar, Alejandro recibió una llamada importante. Le habían concedido el premio al empresario humanitario del año por sus contribuciones a la comunidad, en particular a través del fondo de becas y los proyectos benéficos infantiles que había puesto en marcha junto a Sofía. La noche de la ceremonia, bajo luces deslumbrantes, Alejandro subió al escenario para aceptar su premio. El público esperaba un discurso poderoso sobre estrategia empresarial y la visión de un formidable director general. Pero Alejandro simplemente sonrió, tomó el micrófono y dijo: «Solía creer que mi mayor logro era construir un imperio sólido. Pero ahora sé que la mayor recompensa de mi vida es mi familia». Hizo una pausa, mirando a la primera fila, donde estaban sentadas Sofía y Lucía. La sonrisa radiante de Sofía le devolvió el brillo, mientras Lucía agitaba su manita en alto, gritando fuerte: «Papá, estoy aquí». El salón estalló en risas y aplausos. En ese momento, Alejandro ya no era el multimillonario frío que el mundo veía. Era simplemente un marido y un padre, feliz, completo. Esa misma noche, de vuelta en casa, Lucía se sentó en silencio con sus lápices de colores, dibujando con intensa concentración. Cuando terminó, corrió hacia ellos, con los ojos brillantes de emoción. «Mamá, papá, mirad». Alejandro y Sofía se agacharon para ver. El dibujo los mostraba a los tres,
Pero también había un bebé diminuto, cuya mano era sostenida firmemente por Lucía. Sofía se quedó helada de sorpresa. Lucía, ¿a quién has añadido? La niña sonrió, señalando al bebé. Mi hermanito, claro. Quiero un hermano o una hermana para jugar. ¿No estáis de acuerdo? Alejandro estalló en una carcajada mientras las mejillas de Sofía se sonrojaban, pero sus ojos brillaban con una alegría tácita. Alejandro acarició suavemente el pelo de su hija, respondiendo con ternura. Si eso es lo que deseas, tu madre y yo haremos todo lo posible para que se haga realidad. Sofía se apoyó tímidamente en el hombro de su marido mientras Lucía reía feliz, sosteniendo su dibujo de una familia feliz de 4 personas. Alejandro cogió el dibujo, mirándolo como si fuera más valioso que cualquier cuadro de 1.000.000 de euros que hubiera visto jamás. Los abrazó a ambos, su voz cálida. Gracias, Lucía. Y gracias, Sofía. Me habéis dado un hogar. Y gracias a ti por darnos a mí y a mi hija una familia de verdad, susurró Sofía suavemente, con la voz temblorosa de emoción. La luz del atardecer entraba por los amplios ventanales, bañándolos en un resplandor dorado. Las risas de la niña resonaban. El aroma de los pasteles flotaba en el aire y el amor llenaba sus corazones. La mansión, antes fría, se había convertido en un hogar rebosante de calidez y alegría. Un lugar donde un hombre que había vivido solo encontró por fin la pieza que le faltaba a su vida. Y en el pequeño dibujo de Lucía, esa historia se conservaría para siempre, la de una familia feliz.